Welcome back. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Alex Cranor, analista de mercados, autor y ex gestor de fondos de inversión. Gracias por volver al programa. Back on the program. Gracias por la invitación, Glenn. Es un placer guiargontías y una a tu audiencia. So, we barely Bueno, ya sabes, acabamos de empezar con este nuevo proyecto, Libertad de los Estados Unidos, que iba a abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza. Esto iba a comenzar el lunes. Pues bien, fracasó el primer día. Al segundo día, Trump dijo, bueno, lo vamos a poner en pausa. Y cuando le piden que explique por qué, ahora dice que fueron los pakistaníes quienes se lo pidieron. Y al parecer, esa fue la razón. Ahora parece que podría reanudarse porque estamos viendo buques de guerra estadounidenses intentando pasar por el estrecho de Hormuz. También tenemos a Marco Rubio diciendo que Furia Épica ha cumplido sus objetivos, o en sus palabras, que ha llegado a su conclusión. Pero, al mismo tiempo, insiste en que el estrecho de Hormuz tiene que abrirse, que esto no es aceptable. Así que, en el fondo, esa es la razón principal por la que no pueden declarar la victoria e irse a casa. Entonces, ¿cómo se puede entender lo que está ocurriendo en este momento? How do you make sense of what's happening at this moment? Bueno, está claro que la administración tiene una estrategia muy bien pensada de ir improvisando sobre la marcha, y creo que ahora mismo están simplemente en modo reactivo. Así que, a medida que cambian las cosas sobre el terreno o surgen nuevas oportunidades, actúan sin pensar demasiado en los pasos siguientes. Está claro que esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido, porque ha creado los problemas que ahora intentan resolver, y creo que están en una posición débil para hacerlo. Así que reaccionan, nada más. Y parte del problema es que Trump no puede quedarse con el mérito, ni tiene la posibilidad de anunciar una victoria de forma creíble. Any ability to credibly announce a victory. So Así que todavía tiene que humillar a Irán, o al menos lo está intentando, porque necesita algún tipo de prueba tangible y visible de que ha logrado sus objetivos, de que ha prevalecido, de que ha ganado. No entiendo por qué lo están haciendo de esta manera, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo jueves tiene previsto visitar China. Y me pregunto si no será una especie de intento desesperado de ir a China con mejores cartas que jugar, en lugar de East Lumber fracasó derrotado y sin poder real. Es muy difícil entender cuál es realmente la situación, pero lo que está claro es que estamos muy lejos de que se estabilice. we are very far from this situation stabilizing. It seems to me that Trump has Me da la impresión de que Trump, en el fondo, lo que buscaba era hacer un ataque de decapitación contra Irán. Puede que alguien le ayudara o le convenciera de que tenía muchas posibilidades de éxito, pero siempre tenía una opción de respaldo. Básicamente, lo mismo que hizo en Yemen. Entrar, lanzar unos bombardeos y si no funciona, retirarse y declarar la victoria. El problema principal aquí, claro, es que no puede marcharse y proclamar la victoria sin controlar el estrecho de Hormuz. Y eso es algo que Irán no puede ceder, porque es en esencia la base de su seguridad. as this is essentially the source of Iranian security. If it can't go back to crippling sanctions and No puede volver a las sanciones paralizantes y a las amenazas eternas de guerra mientras Estados Unidos tenga bases en los países vecinos. Así que, si controla el estrecho de Hormuz, básicamente puede presionar a esos países para que se desvinculen de Estados Unidos, quizá para que desmantelen las bases militares, dejen de comerciar en dólares, incluso paguen reparaciones o castiguen a los países que aún sancionan a Irán. Es decir, Irán tiene muchas formas de aumentar su propia seguridad y su peso en la región si no renuncia a Hormuz. Pero eso también significa que con el estrecho de Hormuz bajo control iraní, el dominio estadounidense e israelí en la región se acaba, de hecho. Así que él no puede volver a casa. Pero los iraníes tampoco pueden ceder esto. Entonces, ¿qué tenemos delante? ¿Cómo podría terminar esta guerra? here, how can this war possibly come to an end? Well, it does appear that we're going into another escalation. Exacto.
Parece que estamos entrando en otra escalada, lo cual es tremendamente lamentable. Verás, antes de que empezara la guerra, en esos últimos días, cuando incluso yo me di cuenta de que iba a ocurrir, me pregunté si Trump no estaría pensando en hacer otra ronda simbólica de bombardeos, algo más o menos pactado de antemano. En plan, vale, vamos a bombardear aquí, disculpadnos y evacuad cualquier cosa sensible, para que fuera, en esencia, una guerra falsa de cara al público interno, pero lo bastante ligera como para poder marcha atrás después. Porque antes del 28 de febrero, Estados Unidos estaba en una posición desde la que realmente podía negociar con los iraníes. The United States was in a position to really negotiate with the Iranians. And the Iranians were kind of forthcoming. Y los iraníes, en cierto modo, se mostraron dispuestos y decidieron abrir Irán a las empresas estadounidenses. Eso habría sido algo enormemente importante para Trump. Tal vez no una victoria espectacular al estilo de Hollywood, pero sí una victoria real, porque acabas de conseguir acceso a la quinta nación más rica del mundo en recursos naturales, con una población de 92 millones de personas, y que está entre el quinto y el sexto puesto mundial en número de ingenieros y científicos que forma. Qué gran oportunidad podría haber sido esa. Y podrías haber mantenido esa puerta abierta si hubieras optado por, digamos, una guerra simbólica. Pero en lugar de eso, el primer día cometen un crimen de guerra, matan a 20 jugadores de voleibol y a 168 niñas de escuela y asesinan al líder espiritual de Irán. Y luego Trump sube al escenario y dice, bueno, lo matamos. Getting up on stage and saying, well, we killed him, he was one of the most evil people in history, which is... Fue una de las personas más malvadas de la historia, lo cual es una completa tontería, algo muy deshonroso. Y ahora ya no se puede dar marcha atrás. Me parece una forma especialmente absurda de acorralarse uno mismo hasta quedarse sin opciones. Así que ahora solo queda elegir entre la victoria o la derrota. Es decir, elegir entre buscar la victoria o aceptar la derrota. Si me preguntas cómo termina esto, mi única respuesta es que termina con la derrota de Estados Unidos, porque no pueden ganar militarmente. Militarmente no pueden ganar. Pero al mismo tiempo se han dejado solo dos opciones que se excluyen mutuamente. No hay nada intermedio, no hay zona gris. Así que creo que al final ya sabes, puede que, por lo visto, ya han estado bombardeando Irán durante la noche hace unas horas, y obviamente Irán va a responder. Así que ahora estamos ante una nueva escalada, y al final, ya sabes, será Estados Unidos quien acabe siendo derrotado. And in the end, you know, it's going to be the United States who defeats. They can talk about the most powerful military in the world all they want. Pueden hablar todo lo que quieran del ejército más poderoso del mundo, pero ya sabes, ese ejército tan poderoso está repartido por todo el planeta. En Europa, en 700 u 800 bases militares en todas partes. Llevan librando guerras sin parar durante el último cuarto de siglo. Han agotado sus arsenales. Han dejado exhaustas a sus tropas y están al otro lado del mundo, donde necesitan cadenas logísticas muy sólidas solo para mantener esas operaciones militares. Así que ya sabes, Irán estaba destinado a un cambio de régimen desde 2006, según los planes de los neoconservadores, y nadie se atrevió a hacerlo hasta ahora. Y hay una razón por la que no lo hicieron, porque era una estupidez hacerlo. Fue una tontería intentarlo, y tuvo que esperar a Donald Trump. ¿Por qué decidió hacerlo? No me lo puedo imaginar, porque mira, hace unos 10 días, 2 semanas más o menos, vi el monólogo de Tucker Carlson, y Tucker Carlson dijo que llevaba hablando con Trump sobre esto los últimos 10 años, y que estaba convencido de que pensaban igual, que Trump entendía perfectamente que habría sido una tontería hacerlo, que ir a Irán estaba mal, que era plenamente consciente de los riesgos de ir a Irán. Aún así, fue y lo hizo de una forma que no le deja ninguna salida para salvar la cara. Él mismo se ha puesto en una situación sin salida. Y luego subió al escenario y se adueñó completamente de él. Así que creo que al final esto va a ser una derrota para Estados Unidos. No me imagino que las tropas estadounidenses estén muy entusiasmadas con que las envíen a una especie de picadora de carne, sabiendo en gran medida que se hace por el bien de Israel.
Y eso no era el trato, no es por lo que votó el pueblo estadounidense. Así que tampoco hay apoyo público para esto. En conjunto, creo que todo es un error trágico y catastrófico por su parte. Y si además le sumamos su incapacidad a reconocer la derrota, admitir el fracaso y retirarse, eso significa que acabará siendo la expulsión definitiva de su unión. Es un buen punto. Quiero decir, Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo. Pero como decías, cuando sigue organizado como si fuera un hegemón colectivo, es decir, como si tuviera que estar en todas partes del planeta, acaba quedándose demasiado extendido. Ese es el problema, creo yo, que en un mundo multipolar no puedes estar en todos los sitios. Tienes que hacer ajustes. Y si no priorizas nada, bueno, al final tienes que priorizar algo. De lo contrario, no priorizas nada. Y creo que ese es el lío en el que se ha metido. Pero aparte de ese ejército tan disperso, está también la dinámica muy particular, diría, de esta guerra contra Irán. Por ejemplo, abrir el estrecho de Hormuz. Irán no necesita un ejército que iguale al de Estados Unidos. Iran doesn't need a matching army to the United States. The weapons it uses, be it mines or Las armas que utilizan, ya sean minas, drones submarinos o los drones aéreos normales, son baratas de fabricar. Son sencillas. Pueden aumentar fácilmente su capacidad industrial para producir más en secreto. Y como el estrecho es tan angosto, no necesitan armas más avanzadas para detener a los barcos estadounidenses. Con unos pocos drones y misiles, lo bloquean. Así que en realidad no se puede impedir del todo que Irán tenga esa capacidad. Además, Irán ve esto, y creo que con bastante razón, como una amenaza existencial. El objetivo aquí no es solo un cambio de régimen, es la destrucción de Irán. Por eso estarán dispuestos a soportar cualquier castigo que les imponga Estados Unidos, porque la alternativa sería mucho peor. Pero eso plantea la pregunta, ¿qué podrían hacer realmente en un escenario así? What could they possibly do in such a scenario? And I keep thinking that if the US Y sigo pensando que si Estados Unidos llega a estar lo bastante desesperado, podría escalar el conflicto y usar armas mucho más potentes. Al menos Israel podría lanzar una bomba nuclear. Pero incluso si la alternativa fuera desescalar, buscar alguna forma de declarar la victoria y marcharse, no se trata solo del estrecho de Hormuz. También está la cuestión de la presencia en los estados del Golfo y la relación con Israel. Quiero decir, no me imagino que Israel permita que Estados Unidos se desentienda de este conflicto. Y supongo que esa es mi otra pregunta para ti. ¿Es siquiera posible ampliar el alto el fuego? Porque se suponía que el Líbano también estaba incluido en esto. No puedo imaginar que los israelíes acepten retirarse del sur del Líbano. Así que, ¿cómo lo ves? Quiero decir, olvídate de la paz, pero incluso para prolongar un alto el fuego, ¿crees que hay alguna posibilidad real? forget about peace, but even extending a ceasefire, do you think there's any potential here? It seems that the ceasefire has already been broken. Parece que el alto el fuego ya se ha roto. Si lo que he leído hoy en las noticias es correcto, ya no está sobre la mesa porque Estados Unidos fue y bombardeó varias zonas. Creo que bombardearon las islas Keshem y creo que otra más. No recuerdo exactamente, pero bueno, echando un vistazo rápido a las noticias antes de que habláramos hoy, me da la impresión de que el alto el fuego ya no sigue vigente. Puede que lo restablezcan más adelante. En cuanto a Israel, ni siquiera sé cómo comentarlo, porque no parece que estemos actuando sobre una base racional. Da la impresión de que sencillamente no es capaz de funcionar sin estar en guerra. Así que da igual lo que tenga sentido hacer desde un punto de vista racional. Puede que incluso acepten un alto el fuego bajo presión, pero luego lo ignoren por completo y sigan actuando como si nunca lo hubieran aceptado. Siguen bombardeando a la gente en Gaza, siguen bombardeando a la gente en Líbano, siguen maltratando a los palestinos en Cisjordania, siguen hablando de ir a la guerra contra Turquía, siguen hablando del gran Israel, y no me da la impresión de que esté surgiendo ninguna facción política que diga, esperad, basta, no podemos seguir así, vamos a destruirnos a nosotros mismos.
Todos van a más, más duro, más rápido, y me parece que es como una nación enloquecida pisando el acelerador de su propia destrucción. Pressing on the accelerator of their own destruction. And by now, even Israeli-owned... Y a estas alturas, incluso la prensa de propiedad israelí está diciendo que ya todo ha sido destruido, que el país se ha acabado, que lo que queda es un fantasma, una apariencia, una especie de versión Potemkin del país, pero vacía por dentro. Un artículo muy reciente en Haaretz habla de ello, en el sentido de que todas las decisiones, todos los acontecimientos ya se han consumado, que el país ya no existe como tal. Así que bueno, ahora solo es cuestión de tiempo, de cuándo se agoten por completo, o de cuándo sus vecinos finalmente se unan y emprendan una guerra total contra Israel. Y no me refiero solo a un intercambio de misiles, sino una guerra terrestre real. De hecho, ya hemos visto el primer paso, porque Hezbollah ha tomado ciertas zonas y aldeas en el norte de Israel a los israelíes. In northern Israel, from the Israelis. And then when it comes to, going back to the... Y luego, cuando hablamos de la fuerza relativa del poder militar estadounidense, uno pensaría, Glenn, que habrían aprendido algo en Afganistán, o que habrían aprendido algo de esos 10 años intentando destruir a Ansar Allah en Yemen. Mira, en Afganistán estuvieron en guerra durante 20 años. El ejército más poderoso del mundo, que probablemente era incluso más fuerte hace 25 años cuando entraron allí, de lo que es hoy. Pasaron 20 años allí, perdieron entre 4 y 5 mil soldados, destruyeron por completo el país. Y al final tuvieron que retirarse y entregárselo de nuevo a los mismos talibanes a los que querían derrocar. Y lo mismo ha pasado con los hutíes en Yemen. And then the same thing with the Houthis in Yemen. You would think that boasting about the biggest military... Uno pensaría que presumir de ser la mayor potencia militar del mundo implicaría aceptar una dosis de realidad y decir, sí, todo esto sobre el papel parece enorme, pero hay problemas. Hay problemas logísticos. No puedes librar guerras fácilmente al otro lado del mundo cuando no tienes apoyo popular en la nación que intentas controlar. Y ahora te enfrentas a Irán, que es muchísimo más poderoso que Ansar Allah o que los talibanes en Afganistán. Es un país enorme, con 49 millones de habitantes. 92 million people, very powerful army. Whatever you think you did with your bombing, I mean, imagine... Da igual lo que creas que lograste con tus bombardeos. Imagina que alcanzaste 10,000 o 15,000 objetivos en toda Europa occidental. ¿Y qué? Es una gota en el océano. Así que, por mucho que pienses que destruiste, probablemente estás muy lejos de quebrar al país o derrotarlo. No va a pasar. Mira, se han escrito muchos informes de política, muchos informes de inteligencia sobre este tema, y prácticamente todos llegaron a la misma conclusión. Es una tontería hacerlo. Y luego desde la administración de Trump, había asesores a su alrededor que le dijeron que era una tontería. ¿Y qué hizo él? Los pidió, los apartó. So what did he do? He fired them. He removed them. And now Y ahora es como un barco en el que solo un puñado de oficiales decide lo que pasa. Y eso significa que cualquier cosa puede ocurrir. Creo que quizá un ataque nuclear no sea posible desde Estados Unidos, pero sí podría venir de de Israel. Así que pienso que estamos en una especie de fase caótica de acontecimientos y que cualquier cosa puede pasar de un día para otro. Pero hay una posibilidad que yo descartaría por completo, que Trump simplemente se retire, que acepte que Irán es ahora el nuevo poder regional y que Estados Unidos tenga que aceptar las condiciones de Irán para poner fin a este conflicto. Creo que eso sería lo más sensato. Y además, sería coherente con los objetivos que al menos Estados Unidos se marcó el año pasado: adaptarse a una nueva distribución internacional del poder. Porque, si lo pensamos un momento, parece que la mayoría de las guerras que están estallando por todo el mundo tienen un denominador común. Es, diría yo, una lucha entre dos órdenes mundiales distintos, porque estamos en un momento de cambio. Por un lado, está el orden mundial unipolar, con la dominación global de Estados Unidos.
en el que no hay que hacer concesiones ni tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de otros, y en el que Estados Unidos puede imponerse. Y la otra, que es donde estamos ahora, es una distribución internacional, real del poder, con muchos centros de poder, en la que las políticas del mundo unipolar ya no funcionan. Parece que este es un tema recurrente, porque por ejemplo, con Irán, ahora Estados Unidos, si quiere resolver esta crisis, no puede intentar hacerlo dentro de ese marco limitado de seguir manteniendo la unipolaridad, porque ya no hay camino posible. Así que creo que tienen que dar un paso atrás y aceptar que hay un cambio más amplio en el mundo. Y se puede decir lo mismo de los israelíes, que toda esa estrategia de ruptura limpia que han seguido durante los últimos 30 años se basaba, en gran medida, en la idea de que no hacía falta llegar a compromisos con otros países. No tenemos que hacer acuerdos. Simplemente, con los estadounidenses detrás, nos imponemos y dictamos a los demás. Básicamente, ya sabes, paz mediante la fuerza, o como diría la OTAN, paz mediante la fortaleza. Pero eso también se aplica a los europeos. Quiero decir, si queremos resolver una crisis con los rusos, ellos solo quieren verlo dentro de ese prisma de mantener el momento unipolar, que viene a ser, que los rusos tienen que inclinarse, que los rusos tienen que rendirse en reparaciones. Básicamente, la OTAN tiene que seguir avanzando hacia las fronteras rusas, y Rusia debería aceptar que eso es una fuerza para el bien. Así que una vez más, creo que ninguno de estos conflictos puede resolverse si no reconocemos que la distribución del poder ya no lo permite. Me da igual si la gente piensa que antes era un buen momento o un mal momento. Simplemente ya no es posible. Occidente no es dominante. No va a ocurrir. Es así como funciona el mundo. Pero creo que ese es el problema. Siguen viéndolo de una forma muy limitada, como si ese fuera el único marco aceptable. La idea, por ejemplo, en Europa, de tener una arquitectura de seguridad colectiva que también reconozca la seguridad del Estado más grande de Europa, eso es una blasfemia. Es casi una traición, solo con sugerirlo. Te van a desacreditar, te van a cancelar. No hay ningún interés en hablar de eso. Pero a lo que voy es que en diciembre de 2025, Estados Unidos reconoció, con su nueva estrategia de seguridad, que el mundo se está volviendo multipolar. Europa está en declive. Y también reconoció que Estados Unidos no puede estar en todas partes. Debería centrarse en el hemisferio occidental y quizá también en Asia Oriental. Pero al menos eso lo ampliaría. Reconocería el mundo en el que realmente vivimos, y entonces, de repente, habría muchas más oportunidades para encontrar un nuevo equilibrio, uno que de verdad traiga la paz, y en el que, ya sabes, no haga falta aplastar a un adversario que no puede ser aplastado. ¿Pero qué crees que le pasó a Trump? Porque parecía que en 2025 se estaba inclinando un poco en esa dirección. Al menos antes de junio, iba a salir de Ucrania. No pensaba meterse en otra guerra absurda en Oriente Medio. Y ahora estamos aquí. No se están retirando de Ucrania, están enviando más armas. No se están retirando de Irán, están subiendo un peldaño más en la escalada. Entonces, ¿qué crees que pasó en Estados Unidos? La verdad, Glenn, no lo sé. Estoy desconcertado. Las opiniones sobre lo que pasó cubren prácticamente todo el abanico de posibilidades. Algunos dicen que Trump siempre fue así, que simplemente estaba ocultando su juego, que ahora ha salido del armario como un archisionista globalista. No sé si eso es cierto o no. Otros dicen que de alguna manera lo han manipulado, que alguien ha conseguido influirle. Creo que tampoco se puede descartar, porque ya sabes, conocemos a esas fuerzas globalistas que, hay algo que me deja bastante perplejo. Esa obsesión por tomar el control total de Oriente Medio y derribar a Irán viene al menos desde la primera administración Bush. Y recordamos toda aquella revelación de Wesley Clark,
cuando dijo que en 2001 planeaban derribar 7 países en 5 años y que Irán era el último de la lista. Eso significaba que el cambio de régimen en Irán estaba previsto para 2006. Bien, nunca llegaron a hacerlo, pero la presión sobre las administraciones para ir a la guerra contra Irán venía de algún sitio, y parecía que venía de Israel. Pero sabemos que, en 2019, la presión sobre Trump para ir a la guerra contra Irán venía del lado británico, de la Embajada del Reino Unido y de su embajador, Sir Kim Darroch. Aquello se convirtió en todo un incidente diplomático que acabó con el Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres teniendo que llamar a Sir Kim Darroch y nombrar a otro embajador. Y esta vez, la presión viene de Netanyahu y de la cábala sionista en Estados Unidos. Así que tenemos, ya sabes, dos fuentes de poder distintas que empujan hacia la misma agenda. Y eso para mí sugiere que hay un nivel de poder superior que ejerce una influencia decisiva sobre ambas, es decir, sobre Israel y sobre el gobierno británico, y en última instancia también, de alguna manera, sobre Trump. Así que parte de esta ecuación probablemente tenga que ver con el hecho de que Israel, una de esas fuentes de presión, es una creación de la otra fuente de presión, el establishment británico. Israel fue creada por el Imperio Británico como una cabeza de puente destinada a ayudarles a controlar Oriente Medio, sus recursos energéticos y las rutas comerciales que era esencial dominar. Así que a mí me parece que la gran potencia de la que estamos hablando, una vez más, es la camarilla bancaria, el cártel bancario de alto nivel, y que ellos, como tienen un satélite muy poderoso en Wall Street, cuando llega el momento decisivo, son capaces de ejercer una influencia tan fuerte que, tanto si Trump estaba de acuerdo con esto como si no, y recordemos que en 2019 no lo estaba, las cosas acaban yendo en esa dirección. Y bueno, si lees los informes de Sir Kim Darroch al Ministerio de Asuntos Exteriores de 2019, verás que estaban muy molestos con él. Pero también sugerían que seguirían presionando para rodear a Trump de personas que pudieran influirle, y que la próxima vez que ocurriera algo, por ejemplo, que Irán hiciera algo que pudiera generar indignación, entonces podrían empujar a Trump a actuar. Así que quizá eso fue lo que pasó, aunque no descartaría la posibilidad de que eso incluyera amenazas a Trump o a su familia. Y si alguien piensa que eso sería ir demasiado lejos, recordemos que alguien asesinó a John F. Kennedy y alguien asesinó a Robert F. Kennedy. Y sabemos que tanto John F. Kennedy como Robert F. Kennedy no eran precisamente sionistas, que mantenían una relación muy tensa con Israel. Además, John F. Kennedy quería acabar con la CIA y todo eso. Así que creo que, evidentemente, nadie fue responsabilizado por aquello, aparte del supuesto tirador solitario. Lo que pasó, en cambio, fue que esas estructuras de poder salieron completamente impunes por asesinar al presidente y a su hermano, que era el siguiente candidato presidencial. Y no perdieron poder, lo consolidaron, se hicieron aún más poderosos. Así que su capacidad para asesinar presidentes no desapareció. Pero bueno, quizá ya no necesiten asesinar presidentes. Puede que le digan algo como, mira, si no estás con nosotros en esto, vamos a empezar a matar a miembros de tu familia. A ver qué te parece. No lo sé. Creo que esa posibilidad no se puede descartar. Y luego, si empujan a Trump a esa situación como comandante en jefe y presidente de los Estados Unidos, tiene que asumirlo. No puede decir, bueno, soy el presidente, pero hay otros moviendo los hilos y yo solo estoy aquí de pasajero. No creo que sepamos la respuesta a ninguna de estas preguntas, pero sea lo que sea, no es Trump. Es decir, él es su chico de los recados, eso seguro, y es responsable de este lío. Pero al final creo que quien ha estado impulsando esto durante la administración Clinton, la de George W. Bush, la de Obama, la de Biden,
la primera administración de Trump y ahora otra vez, no es la persona que el pueblo estadounidense eligió por error. Es una estructura de poder que está por encima del presidente de Estados Unidos y de la clase política, por encima del primer ministro británico y de la clase política británica, y también por encima de Benjamin Netanyahu. Esto se remonta a la City de Londres, a las personas que controlan la City de Londres y que crearon el Estado de Israel. Y sabemos que, hace unos 100 años, cuando se firmó la Declaración Balfour, incluso antes de esa declaración ya se estaba hablando de la creación del Estado de Israel. Y los antiguos miembros de la mesa redonda de Milner, de Alfred Milner, hacían declaraciones a la prensa diciendo algo así como: si el Imperio Británico quiere seguir siendo una potencia marítima dominante en el mundo, tendremos que ceder esa región, refiriéndose al Mediterráneo Oriental. With a particularly patriotic stock. And so that's what they did. And I don't think that Y eso fue lo que hicieron. Y no creo que jamás hayan renunciado al control de Israel. Creo que son las mismas fuerzas que por la misma razón por la que no han podido abandonar Oriente Medio en más de 120 años, tampoco van a poder hacerlo ahora. Así que, ya sabes, haya alto el fuego o no lo haya, esto va a tener que llegar a la derrota total y definitiva de uno de los dos bandos. Y creo que esta vez serán las fuerzas imperiales las que acaben siendo derrotadas. Iba a decir que ni siquiera hace falta amenazar con matar a Trump. Los archivos de Epstein, en realidad, ya se encargan de buena parte de eso. Pero es interesante. Si miras las declaraciones de Trump en los últimos 40 años, hay una contradicción ahí. Siempre insistía en que todas esas guerras interminables fueron un gran error, que deberíamos mantenernos al margen, que deberíamos dejar de financiar las guerras de otros. Pero, por otro lado, también decía que Estados Unidos siempre había sido débil, que no deberíamos permitir que Irán hiciera esto o aquello. Entonces, ¿cómo se concilia eso? Da la impresión de que, para él, la respuesta suele ser que esos líderes eran simplemente débiles, que todo se puede lograr mostrando fuerza. Y ese es un poco su enfoque principal. Es decir, aplica la máxima presión, y muchas veces eso es lo que le ha dado resultados. Mi preocupación siempre fue qué pasa cuando esa presión máxima se enfrenta a otra gran potencia, o al menos a una potencia importante que teme por su propia existencia. Porque puedes aplicar la máxima presión contra Rusia, pero Trump se dio cuenta de que eso no significa nada, porque si Rusia se ve ante una amenaza existencial, va a llegar hasta el final. ¿Y qué pasa cuando aplicas la máxima presión contra los iraníes? Pues lo mismo, también se enfrentan a una amenaza existencial y van a llegar hasta el final. Así que, de alguna forma, se topó con un muro. ¿Y entonces qué haces? ¿Cambias la fórmula para lograr el éxito o vas a la guerra? Y supongo que, como decías, si tiene a su alrededor suficientes susurradores de Trump, diciéndole lo grandioso que es y que todo el mundo se apartará cuando aparezca su poderoso ejército, entonces quizá tenga esa tendencia narcisista de creerse ese argumento. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo está afectando ahora esta guerra con Irán a la guerra de Europa, o a la guerra de la OTAN, o a la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania? La guerra con Irán, evidentemente, ha desviado muchos recursos de Ucrania. Los estadounidenses siguen enviando armas, pero se habla mucho de retrasos o incluso de desvíos de armamento. Así que, si Estados Unidos tiene menos capacidad e incluso menos intención de comprometerse en la guerra contra Rusia en Ucrania, parece que los europeos, a menos que vayan a firmar la paz con Rusia, algo que no está sobre la mesa, van a tener que escalar el conflicto. Y sí, estamos viendo algunos casos de esto. Y todo esto ocurre, claro, en un momento muy delicado cuando la protección de Europa por parte de Estados Unidos está desapareciendo. Además, Rusia parece ahora decidida a recuperar su capacidad de disuasión respondiendo con fuerza.
así que es un momento muy extraño y peligroso para escalar el conflicto. Y justo ahora vemos a los europeos, o al menos a algunos países europeos, el Reino Unido y 9 países del norte, formando este nuevo bloque naval para enfrentarse a Rusia. Me pregunto, ¿cómo interpretas tú esta situación? Porque si acabamos en una guerra a gran escala con Rusia y los rusos llegan a lanzar un ataque nuclear limitado para recuperar su disuasión, creo que ese sería ahora mismo el camino más probable. Sí, es una situación muy interesante, Glenn. Esto ocurrió hace solo unos días, el 23 de abril, cuando los representantes británicos y los jefes navales de 10 naciones europeas firmaron los protocolos para la creación de la Fuerza Expedicionaria Conjunta. Y es muy llamativo, porque 10 países del norte de Europa están poniendo voluntariamente sus armadas bajo mando británico, obviamente con la intención de crear una nueva alianza militar dirigida contra Rusia. Su objetivo es básicamente aislar a Rusia de sus rutas marítimas del norte y hostigarla. De hecho, ya lo están haciendo. Abordajes agresivos de barcos rusos e inspecciones de buques sospechosos de eludir sanciones, de espionaje o de cualquier otra cosa. Y eso está obligando a los rusos a responder. Así que, por lo visto, están poniendo personal de seguridad vinculado al FSB en los petroleros de alto valor, o están enviando submarinos o fragatas para escoltarlos. Y luego, a su vez, los británicos dicen, las incursiones rusas en nuestras aguas están aumentando. Pues claro, porque los estáis hostigando. Así que los rusos se ven obligados a enviar escoltas militares con sus buques de carga. Y entonces decís, mirad, están entrando en nuestras aguas. Es como una escalada que se retroalimenta y que evidentemente vuelve a venir y a provocarse desde Londres. Esto también hay que decirlo. Parece que al final todos los caminos acaban llevando a Londres, porque esta nueva fuerza expedicionaria conjunta, creada claramente para antagonizar a Rusia, vuelve a ser una idea del propio establishment británico. Tiene su cuartel general en Londres, el control operativo en Londres, y un general británico como máximo comandante de toda esta estructura. Aún no están del todo listos, porque se han dado unos 4 años para, digamos, poner todas esas fuerzas en sintonía. Es decir, todavía tienen equipos distintos, estándares electrónicos diferentes y distintos tipos de armamento. Quieren armonizar todo eso para poder operar como una sola unidad militar. Y eso va a requerir un proceso y una inversión importante. Pero de nuevo, el aspecto misterioso que hay que explicar es por qué 10 naciones europeas aceptarían ponerse en riesgo de una guerra con una potencia nuclear y someter sus armadas al control de un centro de mando y control con sede en Londres. ¿Por qué aceptaron ser dirigidas por una potencia que claramente tiene intenciones agresivas hacia Rusia? ¿Por qué ninguna de esas naciones dijo, bueno, quizá nos convenga más buscar una forma de cooperar con Rusia, convivir en paz, para que todos estemos seguros, podamos comerciar entre nosotros y centrarnos en desarrollar nuestras economías? Y en lugar de eso, todas se suman a una agenda que conlleva un riesgo muy alto de llevarlas a una guerra devastadora contra una potencia nuclear. Eso es realmente difícil de explicar. Además, los 10 países de los que hablamos son miembros de la OTAN. Ya forman parte de una alianza militar. Entonces, ¿por qué necesitan una nueva alianza militar? Bueno, ellos mismos lo dicen. Dicen que, en fin, necesitamos ser más ágiles, que básicamente no quieren cargar con todo el peso de la OTAN y con la burocracia que podría limitar su libertad de acción. Así que crearon una nueva alianza. Pero si esa alianza tiene problemas con Rusia, entonces dirán algo como, somos países miembros de la OTAN, el artículo 5, todos tenemos que unirnos y entrar en guerra contra Rusia. En realidad es una especie de cable trampa, pero se está haciendo de forma deliberada y está llevando al mundo entero al borde de una tercera guerra mundial.
Y si uno sigue el rastro, siempre acaba en Londres. Así que creo que tenemos que tomarnos esa situación muy en serio. Y también dicen, ya sabes, que necesitamos esto porque hay que volver a centrar la atención, pasar del Oriente Medio a Rusia. Porque bueno, Oriente Medio puede ser la obsesión de Trump, pero Londres sigue estando sobre todo obsesionada con Ucrania y con Rusia. Y allí están perdiendo, así que necesitan un segundo frente. Y como sabes, se suponía que iban a ser los Balcanes, con toda esa campaña de guerra en los Balcanes desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Pero ahora lo están provocando en los países bálticos. Es ese grupo, esa camarilla, la que nos está empujando hacia la Tercera Guerra Mundial. Y por las razones que ya comentamos, sus objetivos son esencialmente hegemónicos. No van a rendirse, nunca se rendirán. Llevan más de 200 años intentando controlar Rusia y nunca han parado. Así que no van a parar ahora hasta que uno de los dos bandos quede completamente derrotado y destruido. Creo que posiblemente la razón por la que están dispuestos a poner en riesgo sus propios países, en lugar de defender sus intereses nacionales básicos, adaptándose a este nuevo equilibrio de poder, es porque esto no es simplemente una guerra sobre si Kramatorsk debe formar parte de Rusia o de Ucrania. Esta es una guerra sobre si tendremos un sistema multipolar o uno unipolar con una hegemonía colectiva. Y creo que, si consiguen hacer retroceder a los rusos, tendrán frente a ellos un poderoso escudo ucraniano. Los estadounidenses volverán, situándose detrás. Y esa es la fórmula de la hegemonía colectiva. Y si empiezan a actuar con sentido común, a comerciar y aceptar un nuevo statu quo, eso significará sí una nueva distribución del poder. Eso significa un sistema multipolar. En realidad no es tan diferente de Irán. Tampoco es tan distinto de que los estadounidenses pongan fin a la guerra económica contra China, donde ambos podrían prosperar si cooperaran. Pero eso implica que tienen que convivir con China como un igual. Y no creo que, de nuevo, creo que esta gran lucha sobre qué tipo de orden mundial queremos aún no ha terminado. Mi predicción es que esto va a acabar. Ya sabes, que este nuevo mundo nacerá entre sangre y fuego, y no gracias a la diplomacia. Por desgracia, aunque espero equivocarme. Sangre, fuego y virus, Glenn. Eso se acerca. Tiempos interesantes. Muchos y muchas gracias por venir, Alex. Te lo agradezco. Gracias por la invitación, Glenn. Cuídate. Adiós. Thank you for the invite, Glenn. Take care. Bye-bye.